pero el alma nunca deja de brillar. Cada herida me recuerda que estoy viva. Soy más fuerte, ya no miro hacia atrás. No soy víctima, soy fuerza. Soy principio, nunca el final. Mis cadenas hoy son alas que me enseñan a volar. Esto es lo que amo de servicio a la humanidad. Ver cómo cambia la vida de las personas. La carita de Marta cuando llegó aquí traía mucho dolor. Venía incluso casi llorando. Y al irse y sonreírme, es el mejor pago que yo puedo obtener como presidenta de la fundación. Bueno, pues Marta llegó aquí hace aproximadamente una hora con mucho dolor, no se podía ni sonreír. Le hicimos terapia neural, le hicimos alineación alfabiótica, desintoxicación, la pusimos en el sauna con plantas naturales y terminó haciéndose su bañito en regadera. ¿Cuánto tiempo tienes tú pasando esta situación de dolor? Casi 3 años ya voy a cumplir. Y te hicieron una cirugía, ¿verdad? En la columna. Hernias y discal. ¿Cómo la has estado pasando? Pues mal, porque me dolía demasiado. Y ahorita ya me siento un poquito mejor. No podías ni sentarte en este sillón. No. Te tuvimos que poner una silla plana, ¿verdad? Para que pudieras sentarte. Y ahorita, ¿qué le estás? Ya andabas echando karatecas con tu esposo, ¿verdad? Ya andabas con el piecito levantado como los ninjas. Me paré y andaba buscando el dolor de aquí, porque es lo que me dolía. Pero ya ahorita ya parece que ya se me quitó. Ya me siento mejor. Cuando llegó le pregunté, del 1 al 10, ¿cuál era tu dolor? Y me dijiste 10. El 100. El 100. Mira, y no te podías ni reír, ¿verdad? No, la verdad no. Gracias por confiar. Y gracias a usted que me ayudó. Apreciamos mucho la vida de los seres humanos y te vamos a becar para seguirte ayudando a que rehabilites tu columna. Gracias. Ya viste desde la primera sesión el cambio que tuviste, ¿verdad? Claro que sí. Pues bienvenida, Gracias. Marta, a la Fundación K-Morphine Reconstruyendo Vidas. Gracias. Estamos tan agradecidos con todos ustedes, patrocinadores de cada mes de los abatones. Muy agradecidos porque gracias a ustedes yo puedo darles a ellos tratamiento y poner mi servicio como ser humano, porque ese es el legado que yo quiero dejar. Que el día que yo ya no esté más en esta tierra, se me recuerde como ese gran ser humano, no como Kimberly Murphy, solo como ser humano. Gracias por todo su apoyo. Pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Muchísimas gracias por estar este lunes con nosotros, con estas 3 bellezas. Y bueno, vamos a extrañar a Sandrita Chávez. El día de ahora no puede entrar, pero aquí estará viéndonos a través de su dispositivo. Y bueno, también quiero recordarte a ti que nos estás viendo el día de ahora, que es muy importante que tú nos des un like o que nos compartas estos programas, que será de gran bendición no nada más para ti, sino para muchísimas personas que están alrededor tuyo. Y recuerda que este programa es parte de la fundación de K-Morphine Reconstruyendo Vidas. Nosotros nos dedicamos a apoyar a las personas con cáncer y no nada más a los pacientes, sino también a los familiares. Los acompañamos con terapias naturistas, con coaching, con lo que ellos necesiten, pero realmente sin tu ayuda no podemos seguir avanzando. Entonces, si no puedes aportar económicamente, con un like o compartiendo estas redes sociales, nos puede hacer de mucho bien. Y recordando que también tenemos el libro de K-Morphine, Reconstruyendo Vidas, que dice Gratitud y Fe. Ella es la fundadora y creadora de esta fundación, y comprando el libro de ella puedes tú ir aportando también a estos beneficios. Y bueno, antes de empezar nuestro programa, que va a estar súper interesante y que hemos estado hablando varios programas, estos temas sobre el miedo, bueno, también quiero invitarte este sábado a ver en nuestro maratón de coaches, que van a estar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, hora California. Entonces no te lo puedes perder y es gratuito, puedes tener todos los beneficios que quieras. Y bueno, aquí anda por aquí nuestra amiga Kim, no sé si quiera entrar.
Vamos a ver. Creo que ahorita, bueno, en un momento dado va a estar ahí con nosotros. Y bueno, chicas, quiero dar la bienvenida a este programa con esta gran pregunta y quiero que se la hagan todas y nos hagamos todos y tú que nos estás viendo. ¿A qué le tienes miedo cuando le tienes miedo? Dice, reconocer lo que sentimos para dejar de huir de nosotros mismos y volver a vivir con libertad. Muchas veces creemos que tenemos miedo a lo que está pasando afuera, a una ruptura, a una pérdida, a una enfermedad, a una traición, a una discusión o a la incertidumbre de lo que vendrá. Sin embargo, detrás de muchos de nosotros, de muchas de nuestras reacciones, pueden existir un miedo más profundo, el miedo a sentir lo que realmente está pasando dentro de nosotros. En este programa conversaremos sobre esas formas sutiles en las que aprendemos a escapar de nuestras emociones, distraernos, negar lo que sentimos, reprimirlo, a proyectarlo en otros, buscar culpables o mantenernos ocupados por no encontrar con aquello que nos duele. Porque cuando evitamos sentir la emoción nos desaparece, puede convertirse en una presión interna, sufrimiento y una desconexión de nosotros mismos. El material planeta que tener miedo, sentir, es tener miedo a vivir. Y que la libertad comienza cuando somos capaces de estar presentes y contarnos la verdad. Hoy en Cicatrices que Brillan, nos haremos este espacio para preguntarnos, ¿qué emociones estoy evitando sentir? ¿Qué hago para no enfrentarla? ¿Qué recompensa emocional oculta puede existir detrás de mis comportamientos? ¿Y qué podríamos cambiar en la vida si dejáramos de huir de mí mismo? Y bueno, pues muy bienvenidas a este programa. Váyanse por su cafecito, por su panecito, porque esto apenas se pone buenísimo. Y bueno, quisiera primero presentar a Mónica. Bienvenida, Mónica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días, donde quiera que estén. Y feliz, creo que este programa está fuerte, está profundo, porque hablar de miedo no es cualquier cosa. Yo creo que todos en algún momento lo experimentamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo tenemos, ¿no? Entonces, ahorita con todo lo que leíste hasta me quedé reflexionando muchísimo. Y pues espero que les guste el programa porque viene muy bueno, muy buen tema. Pues muchas gracias. Bienvenida, Sandrita. ¿Cómo estás el día de ahora? Sabemos que estabas un poquito malito, pero agradecemos que estás aquí. Yo también. Estoy feliz acá y como dice Moni, creo que el tema del miedo tiene un montón de cosas donde agarrarse y es tan natural en el ser humano, pero no sabemos relacionarnos con ello. Así es, muchísimas gracias, Laurita. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás el día de ahora? Muy bien, feliz de poder estar aquí un lunes más compartiendo con todas ustedes y contenta de poder hablar del miedo, ¿no? Que todavía no es Halloween, pero ya. Ya lo vamos a abrir. Hoy vamos inicia. a abrir. No nos va a ganar ni el Sam's, ni el Costco, ni nada, como dicen. Bueno, acá ya te cuento que ya ganó todo. Ya está en todas las tiendas. Halloween ya. Ya, el miedo ya con está. Un poquito de diciembre. Es correcto. Sí. Pues bueno, pues empecemos el programa y empezamos con la pregunta que es el tema. ¿A qué le tienes miedo cuando tienes miedo? A ver, ¿quién nos puede decir una de ustedes? ¿A qué le tienes miedo cuando tienes miedo? Sí. Fíjate que parece una pregunta muy confusa, pero en realidad es que lo que decíamos al principio, que no sabemos a veces a qué le tenemos miedo, ¿no? Que a veces nos sentimos como personas fuertes o que podemos, que no, pues una vida tranquila, lo que sea, pero
date cuenta de cómo reaccionas ante ciertas situaciones que pueden aparecer en la vida o ciertas experiencias de la vida. Ahí te darás cuenta, este, a qué le tienes miedo realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, a lo mejor pasa alguna situación con tu hijo, alguna situación, pues ahora todo lo que estamos viviendo, por ejemplo, en el país de México, bueno, en diferentes países, porque en todos lados está pasando cosas, este, y entonces, como decías al principio, ¿no? Que pensamos que es algo exterior, o sea, que le tenemos miedo a lo que está sucediendo allá afuera, pero yo creo que le tenemos más miedo a sentir lo que estamos sintiendo con respecto a lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿a qué le tienes miedo? A experimentar a lo mejor esta emoción incómoda y entonces decías, entonces tendemos a proyectar, no es que si no fuera por esto, yo estaría bien. Si no hubiera pasado esto o esta persona no dijera el otro, podría haberlo solucionado. Entonces empezamos como a retirarnos de nosotros mismos. O por ejemplo, también decías de como reprimirlo, ocultarlo, quedárnoslo adentro, o evadirlo para no sentir, ¿no? Entonces sería más la pregunta si le tenemos miedo al miedo o le tenemos miedo a vivir, ¿no? Porque parte de la vida es sentir. Y yo creo que a veces eso nos da más miedo, ¿no? Entonces, es que me quedé reflexionando mucho con lo que decías porque dije, sí, o sea, cuántas cosas no reacciono de cierta manera, pero es más bien a cómo yo me relaciono con lo que vivo a veces, que no puedo, como, no sé, como hacerme responsable a lo mejor de ciertas emociones. Entonces, sí, sí está heavy el tema, la Pero verdad. yo ahí iba a decir, Moni, pero es que ¿a qué horas nos enseñaron a cómo relacionarnos con el miedo? ¿Cómo nos enseña, a qué horas nos enseñaron a cómo vivir una experiencia completa? Miedo, angustia, dolor. Creemos que vivir se trata solamente de todo lo que nos hace sentir bien, ¿no? Y creo que no tenemos cultura, yo no sé en qué país lo tengan, de convivir con el duelo, con el dolor, con el miedo. ¿Qué se hace con eso? ¿No? Porque Ujú. nos condicionaron tanto a mm, vete siempre bien y estate contenta. Y creo que la única emoción como que un poquito más permitida fue el enojo, ¿no? Ni la tristeza a veces tanto. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el miedo si ni siquiera, o sea, cómo? Ujú. Incluso tiene connotación de emociones negativas. Entonces O esas sea, no ya feas. lo clasificamos como algo malo, no debería de sentirlo, pero pues adivina que la vida se trata de todo eso es vivir la vida. Ujú, Yo creo que, como bien lo dicen, el miedo va integrado en nuestro kit humano y tiene una parte que es muy funcional, como todas Ujú. sabemos, y que yo estoy casi segura que a más de una ocasión el haber tenido esta sensación de miedo nos ha librado de vivir situaciones desagradables, ujú, ¿no? Y también creo que el miedo es algo que al contrario nos han inculcado mucho, ¿no? Desde, yo voy a hablar desde mi experiencia, desde la parte en la que a mí me educaron de tenle temor a Dios, ¿no? Ten miedo de decir groserías cuando eres niña porque Dios te va a castigar. Y desde ahí te inculcan el miedo y creo que desde esta parte la iglesia ha fomentado mucho esta parte del miedo, ¿no? Haciendo como un poquito, como yéndome hacia atrás, como esta parte para poder mantener
¿no? A las personas como en una, no sé, en una sola banda, digamos, ¿no? En un caminar, sin darnos cuenta que el miedo es, es como meterle freno a nuestras vidas, porque nos frena de vivir la vida que queremos vivir. Y en muchas ocasiones creo que el tener miedo es, ¿a qué le tienes miedo cuando tienes miedo? En realidad pudiera ser, si me pongo como muy reflexiva, tal vez es como este miedo cuando dicen a fracasar, pero tal vez no es tanto a fracasar, sino a decepcionar a tal persona, a tal figura, ¿no? Como a qué van a pensar de mí nuevamente, ¿no? A si no soy suficiente, si no soy capaz, tengo miedo de salir y mostrarme porque no quiero defraudar a, ¿no? O sea, es como este miedo, como bien dices, Moni, como también bien dice Sandy, tiene como muchas vertientes, ¿no? Es un tema muy, muy amplio porque podemos tenerle miedo a muchas cosas sin darnos cuenta que este miedo lo único que está haciendo es es como un freno de mano, nos mete un freno a vivir la vida que realmente queremos vivir. Y a veces también considero que pudiera ser, como una fachada también, para también no hacernos responsables de aquellas cosas que sabemos que vienen con vivir la vida de nuestros sueños, ¿no? Poniéndolo como al miedo, como por ese lado. Ahora, por otro lado, considero que el miedo y la fe son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque las dos están en el futuro. Ninguno lo vemos. El miedo está en el futuro. Le tenemos miedo a lo que va a pasar, a lo que van a decir, a cómo me voy a sentir, en las diferentes situaciones en las que podemos poner al miedo por delante. En las que todo está en el futuro, nada está sucediendo en el tiempo real. Y la fe es así. La fe también ponemos nuestros miedos, nuestras esperanzas o en el futuro, ¿no? Le pedimos a un Dios, a la fe. Tenemos esta fe que no lo hemos visto manifestado, pero tenemos fe de que se va a manifestar. Entonces, si la fe y el miedo son lo mismo porque están en el sentido de que están en un tiempo futuro, que no están en el presente, que no se están manifestando en este momento, ¿a qué le quiero poner nuevamente esta pregunta? ¿A qué le tengo miedo cuando tengo miedo? ¿Sabes, Laurita? Creo que a lo que estás diciendo nos han enseñado a no sentir a muchos y sobre todo a la parte masculina, porque ahí es cuando dice, no, los hombres no lloran, o ¿para qué lloras? Va a pasar, algún día va a pasar. Y muchas veces nosotros reprimimos eso y no aceptamos y nosotros también esa emoción, porque dices al miedo a que te vayan a criticar, a que te vayan a rechazar. Y normalmente todos nosotros estamos actuando, como decía Byron Katie, estamos actuando para ser aceptados. Y estamos dejando de ser nosotros y nos estamos contando miles de historias para poder ser aceptados por una sociedad o por una pareja. Entonces, yo pienso que desde muy pequeños y sobre todo, como dices, parte, no digo que todos y respeto cada religión, pero la religión normalmente vienen con esa marca de culpa de que si haces o dices o no haces, ya no eres valioso. Entonces, ¿qué hago? Reprimo lo que siento, no digo lo que siento y empiezo a rechazar todo lo que no me está, o sea,
prefiero tragármelo y por eso yo creo que hay muchas enfermedades, mucha ansiedad, muchas problemas de conducta y en los jóvenes también, como nosotros los imponemos a sentir una cosa porque nosotros, para nuestra perspectiva, es las cosas bien. Y me acuerdo que decía uno de mis mentores, decían, pero pues ellos también tienen que vivir su experiencia. Y no es la misma experiencia que vienen a vivir ellos en este mundo a la que tú viniste a vivir. Tú vienes nada más a acompañar, fuiste el canal para que ellos pudieran vivir esta experiencia, pero tú quieres imponer tu experiencia en ellos y que ellos actúen como tú quieres. Entonces, desde ahí estamos enseñándoles a las personas y a nuestros hijos a no sentir. No sé qué opinan. Claro, y Fíjate además, que ¿sabes qué? Creo que con esto que dice Siri, perdón, Moni, creo que las mamás, de una manera, pues muy amorosa, ¿no? Porque lo hacemos en el nombre del amor y no lo hacemos con una intención negativa, ni mucho menos, somos las que transmitimos mucho miedo, porque en muchas ocasiones tenemos miedo de que nuestros hijos tomen un mal camino, ¿no? Y entonces los llenamos de un montón de historias de terror por este miedo, esto justo que estás diciendo, por este miedo a que sean si vemos que nuestros hijos están sin hacer nada, tirados en la sala o descansando en la sala y entonces la mente ya se va a ser un vago, bueno, para nada, está aquí perdiendo el tiempo, ya me lo veo yo abajo de un puente pidiendo limosna y entra el miedo en acción y entonces entramos o con regaño o entramos con una de estas frases de mamá, ¿no? Que repito, no es por no quererlo, sino todo lo contrario. Somos como estas transmisoras de miedo, sin darnos cuenta que estamos sembrando nuevamente este miedo. Es una cultura de miedo, ¿no? O sea, de estar sembrando mucho miedo. Entonces, el miedo es, como decía en un principio, es parte del kit del ser humano que nos ha permitido de alguna manera también sobrevivir como especie humana, ¿no? Está en esta sobrevivencia, pero que hasta cierto punto también es este freno que nos está impidiendo alcanzar los deseos que están en nuestro corazón o aquellos anhelos que tenemos. Entonces, sí, tenemos esta sociedad que es muy culpígena, es muy infundida en el miedo, porque es una manera que tenían desde el tiempo de no sé qué, de tiempo atrás, de tenernos pues como en un cautiverio, como que no se me salga del carril, ¿no? Desde estas historias de que ahí viene el robachico, ahí viene el coco, ¿no? Cuidado con los aluches, no te vayas por ahí porque ponen los aluches, y qué tantas historias, ¿no? Sí, sabes que esto que estás diciendo se me hace importante porque creo que parte de por qué le damos nombre a todo. Por ejemplo, creemos que etiquetamos nuestras propias experiencias, ¿no? Por ejemplo, hace rato estaba hablando con una persona que está embarazada, ¿no? Entonces todo mundo es como que, no, pues es que si lo tienes por cesárea, te va a ir así, si lo tienes normal, va a ser así, es que si lo vas a amamantar, bueno, y si no, esto. Entonces cada quien está hablando de su experiencia, entonces todo lo racionalizamos y como esto es así, entonces, te lo voy a enseñar, como bien decías, cuando pasamos esta información al otro, no lo hacemos pensando, ay, cómo lo lleno de miedo, ¿no? A ver cómo me friego a mi hijo para que no salga de la casa y se sienta impotente. No, es porque con mi experiencia quiero protegerte y yo ya le di una etiqueta. Entonces, no dejamos que la otra persona experimente o pensamos que lo que me pasó a mí le va a pasar a todo mundo, ¿no? Por eso decía al principio que es como que cuando vivimos una experiencia, no es tanto lo de afuera, sino cómo yo reacciono ante esa experiencia, Me ¿no? relaciono. Entonces,
y no es lo mismo lo que yo vivo ahorita que lo que viven mis hijas ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, una puede decir, es que yo quiero trabajar desde casa y trabajar 3 horas, ¿no? Por ejemplo, que ahorita todos queremos ser productivos, los de nuestra edad y los jóvenes es como, ¿para qué? ¿No? Entonces, es como, ¿te vas a morir de hambre? O sea, ¿qué vas a hacer de floja todo el día? Porque para mí era estudia, 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 trabaja, trabaja, trabaja. Haz. ¿Quién me lo transmitió? Alguien que si no trabajaba, pues no comía a lo mejor o no tenía lo que tenía, ¿no? Entonces, eso me lo transmite a mí y yo se lo quiero transmitir a mi hija. Pero entonces todo, por eso mencionaba hace rato de las emociones negativas. Entonces, darle ese nombre a la tristeza, a angustia, enojo, esto, y decir negativo, no, no lo siento. Qué miedo sentir eso, porque yo no debería de sentir eso. Porque no Y es bueno. entonces, ¿qué Yo, hacemos? Pues las reprimimos. yo Ujú. a lo que me llevaba a este tema cuando Ili nos lo planteó es, me hizo recordar cuando me dieron ataques de pánico, ¿no? Entonces, es que si los han vivido saben que no están padres, se siente horrible, ¿no? Y después de muchos años me acuerdo que escuché ese término, le tienes más miedo al miedo. Y yo dije, claro, le tengo pánico, volver a sentir un ataque de pánico porque se siente horrible. Pero entonces con lo que están diciendo me viene cómo estamos tan condicionados y de esa forma vamos y ejercemos como mamás, como lo que sea, eh, ya no podemos ver las cosas naturalmente como son, sino con toda la conversación que traigo cargada y ni siquiera me puedo abrir a experimentar, como decías hace rato, Moni, esta situación es nueva. La Sandra de veintitantos que sufrió ataques de pánico no es la misma de Sandra de 45 que lo puede experimentar tal vez y a lo mejor ya no le va a pegar tan fuerte, pero es nada más abrirte a esta nueva experiencia de dejar de etiquetar, como dices, toda la situación y enfrascarla y decir, ok, me abro a esto que está pasando y no lo resisto, porque de allí me brinco Sandra, a, como le tengo miedo al miedo, entonces me voy a ocupar, voy a leer, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, entonces estoy reprime y reprime y reprime y reprime la emoción, entonces llega un momento en donde parezco ollita de presión y todo explota. ¿Por qué? Porque no me di el espacio cuando algo sucedió a nada más sentarme y experimentar lo que estaba sintiendo, si era vergüenza, si era miedo, porque después de eso lo reflejamos en conductas, en frases, entonces ya sale ahí el miedo, en este caso, como una daga, ¿no? Que voy acuchillando aquí a diestra y siniestra porque yo no me hice cargo de la emoción que estaba detrás de eso. Ujú. Sí, y ahí te entra el ego también, ¿no? El ego que es el que, como decía Laura al principio, que venimos con este kit de sobrevivencia y por lo tanto Ajá, te enseña qué te puede dañar y qué no te puede dañar. El problema es que hay peligros que no existen, pero en nuestra cabeza sí. Entonces, dice un maestro que el 95% de los problemas son imaginarios, ¿no? ujú, Porque, y eso ya nos baja en un centro de decir, ok, de esto que está pasando, ¿es proporcional al miedo que estoy sintiendo? O sea, que ujú, venga un perro chihuahua significa que me voy a morir de la mordida del perro, pues no, ¿verdad? Entonces es como condensarle, decir, ok, esto que estoy sintiendo es proporcional a lo que está viendo allá afuera. Si es así, ¿qué puedo hacer yo? Entonces ya lo ujú. vamos aterrizando un poco, pero no estamos acostumbrados, al menos yo no estaba acostumbrada, entonces te dejas que la mente se vaya a mil y tratas de evitar sentir todas las emociones que son incómodas, ¿no? Sí, claro. Sí, y otra cosa que enseña David Hawkins que en su libro de Harry es precisamente eso, ¿no? Que cuando viene una emoción, como decías, en vez de sentarme y como dejar que Recibirla. pase, ¿no? Porque a fin de cuentas la emoción va a ser una energía que pase.
pero si yo le doy nombre o si yo le doy un pensamiento, por eso dicen que la emoción es como el pegamento, no es como el cemento. Ujú. Llega el pensamiento, lo voy a ensamblar y entonces voy a decir, sí, sí, sí está pasando esto, ¿no? Por ejemplo, ahora que te enfermaste. No, es que si siento esto, seguramente es dengue, chikungunya, influenza, no, O- ya me Y, dijeron y- que el dengue hemorrágico se mueren y ya me dijo la vecina que se murió de no sé qué, o sea, ya le empezaste a pegar más y más y más y más y más. claro. Bueno, que tengo miedo porque a lo mejor me duele todo y es como, pues vamos a ver qué Oye, pasa, que y, sí se puede. y tan cerquita, ¿no? Cuando empezamos a platicar, les decía, ni quiero decir que ya las libré porque qué miedo de que ahí venga otra cosa, ¿no? Entonces, es algo tan tonto que ahorita me da risa, pero es que si no le ponemos atención, Alejandra nos decía, no, no hay pensamiento inocente, algo así, ¿no? Ujú. Entonces, si no le prestamos la atención, se va guardando la emoción y el cuerpo Somatiza. somatiza, sí, pero también es el receptor, por eso la emoción es el pegamento, porque el cuerpo es el que mantiene eso. Entonces, por más que tú digas y hagas mil vueltas, si la emoción está muy viva dentro del cuerpo, adivina qué, la mente es tan linda que te va a venir con este escenario y aquella persona y la otra persona para que vuelvas a repetir lo mismo hasta que se procese tanto en lo racional como en el cuerpo. Ujú. Sí. Y por eso es que es tan importante el poder tener como esta diferenciar, ¿no? Y poder tener a qué le tengo miedo cuando tengo miedo, que parece un Ujú. juego de palabras, pero si nos ponemos a reflexionar, muchas de estas cosas que creemos que tenemos miedo realmente están en esta parte del 95% que decía Sandy, o sea, no es real. Es como cuando Sí. pasamos por una calle en donde vamos caminando y de pronto de una reja de una casa salta un perro y nos ladra y nos asusta, ¿no? Claro. Nos toma por sorpresa. La siguiente vez que pasemos por esa calle, vamos a pasar con miedo y esta es la emoción, porque lo que nos tomó por sorpresa nos causó miedo, ¿no? Ujú. ¿No? Y entonces volvemos a pasar por esta calle y a lo mejor pasamos 20 metros despegados de ese portón, pero yo ya tengo esta emoción, Sí, este pedazo del que tú hablas, que se quedó vivo en mí, que no me lo cuestioné, ¿no? Y a lo mejor iba yo distraída, me tomó por sorpresa Ujú. y yo sigo manteniendo esto. Entonces, creo que es bien importante. Por eso decía en un principio, desde mi punto de vista, es que el miedo lo podemos ir poniendo en las diferentes situaciones de vida que vamos viviendo todos los seres humanos y en cada una de las situaciones tiene una cara distinta. Mismo nombre, cara diferente, ¿no? Por ejemplo, tuve en consulta hace poco a una persona que tenía miedo de ser más exitosa que su familia. Y ella era una chica muy exitosa, muy emprendedora, es muy exitosa, es muy emprendedora, es muy disciplinada, de verdad, muy. Y cuando decía, entrábamos en esta parte de cuestionar y de reflexionar, no se había dado cuenta que lo que ella tenía miedo era de ser, empezaba a despegar más que sus hermanos, más que su clan, ¿no? A ser más exitosa financieramente hablando que su clan, y con su clan me refiero a su familia. Y Sí. empezaba a recibir desde comentarios de, claro, ya te crees mucho porque ya tienes tu casa, no sé qué. Ah, claro, como ya andas en coche de tal marca, pues ya tal cosa. Hasta, oye, tú que ya te va muy bien, pues dame dinero o préstame dinero porque tengo esta necesidad. Y entonces empezó a darse cuenta que tenía de pronto todo eso por lo que ella había soñado y por lo que había estado persiguiendo y que lo había estaba conquistando su sueño,
empezó a tener miedo de seguir siendo esa persona exitosa que estaba empezando a hacer y a vivir situaciones y experiencias que ella decía, wow, qué padre. Y cuando empezamos a meternos más y más y más, decía, es que tengo miedo de que con el tiempo me expulsen de la familia. La Y la destitución de la familia, sí. entonces me decía, es que para mí ha empezado a ser, esto claro, después de llevar sesiones y sesiones, me dijo, es que claro, ya me di cuenta que lo que tengo miedo es de seguir siendo exitosa porque o me piden y si no doy soy la mala, pero a lo mejor no lo tengo y si digo que no lo tengo no me creen y de pronto digo, ¿por qué tengo que darlo si a mí me ha costado y tengo, no? Y entonces no quiero ser la mala, tengo miedo de ser la mala, tengo miedo de decepcionar y por otro lado, tengo miedo de que me dejen de querer o de que me dejen de incorporar porque ya no me sientan que soy parte de o me vean igual, o sea, el Ya miedo. no encaja en el cuadro de la familia, sí. Sí, claro. Pues, Y fíjate cuántas cosas, por eso al principio del programa que decíamos, o en el título del programa que dice que puede ser también una barrera y que no nos damos cuenta cómo funciona en nuestra vida el miedo. Por eso decíamos, bueno, yo pensaba que tenía una vida tranquila hasta que veo cómo reacciono ante las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como, ¿por qué de repente puede ser que en un futuro a lo mejor me deje de ir bien? Pero no entiendo si antes me iba muy bien, si soy muy disciplinada, y de repente puede ser, no estoy diciendo que a ella le vaya a pasar, pero pudiera ser que por algo empiece yo a perder todo mi dinero, empiece a hacer malas decisiones y todo, y es que me gana el miedo y estoy reaccionando ante la vida así. Entonces, ¿cuántas cosas no hacemos o digo, hacemos o no hacemos por este miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay que fijarnos mucho y creo que lo hemos conversado en otros programas, ¿qué son las cosas que más se repiten en casa? Porque como bien lo dijiste, es nuestro clan, nuestra entrada al mundo. Entonces, ¿cuántas cosas que escuchamos en casa, cuántas cosas fueron elogiadas, cuántas cosas fueron criticadas, cuántas cosas fueron dichas directamente y qué ejemplos nos daban y qué ejemplos damos a los hijos, ¿no? Entonces, este, ahí también te vas a dar cuenta de qué es lo que te da miedo. Y es que el miedo sí, sí se aprende, como bien decías, a lo mejor al principio lo del perro pues fue un susto, ¿no? O por ejemplo, si yo ahorita en este momento agarro la pluma y me la encajo, ¿qué van a hacer ustedes? O sea, o sea, no se lo estoy haciendo a ustedes, pero el recuerdo de que hay dolor es quitarte, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas no recordamos de la vida cotidiana que no, esto no se hace porque está mal? ¿No? Entonces, yo no voy a tener, no sé, novio porque me van a criticar o yo sí me voy a casar porque qué tal si no me caso, voy a ser la quedada de la casa. ¿Qué tal si, o sea, cuántas cosas, ¿no? Oye, pero ahí me lleva como entonces el miedo es a la incertidumbre de aquello que pueda cambiar y me recuerda a Ram Dass que dice, depende de que lo que decía Lau hace rato, ¿no? El miedo y la fe es lo mismo, ¿no? Porque no es algo tangible. Entonces, me venía esta imagen de le tenemos miedo a la oscuridad cuando somos niños o adultos porque no sabemos qué hay allá atrás, ¿no? Entonces, si esta chica está haciendo todo esto, pero entonces está viendo que su miedo es que la deslinden de la dinámica familiar, qué malo puede pasar porque tenemos incertidumbre. Entonces, como que si también fuera viene de la manita el miedo y la incertidumbre, ¿no? Como que yo tendría que tener certeza de que todo va a estar bien, entonces no tendría miedo, porque digo, pues si te deslindas de la familia, pero encuentras una familia que te abraza con todo lo que ahora eres, pues qué padre, ¿no? Eh, pero creo que no, lleva muy de la mano el miedo a lo desconocido y ahí viene esto que me venía de Ramdas que qué es lo que hay detrás del misterio, ¿es miedo o es amor? ¿No? Porque
luego también que es natural, como el miedo, el no querer la incertidumbre, porque queremos sentir un sentido de seguridad en las cosas, pero si a través del miedo seguimos dando los pasos que queremos dar, como esta chica, seguir el camino que le está dando por el momento, y si después pasa algo que se termina o cambia, pero con la fe o la confianza que lo que viene conviene, diría Maritza, ¿no? Ujú. Pero no nos dejamos ir ahí porque la mente, de su forma natural de estado de sobrevivencia, nos dice todo lo malo que puede pasar para que este cuerpecito esté a salvo. Ujú. Y como ahorita que decías de la incertidumbre, también esta frase a mí me encanta, lo de hazte amigo de la incertidumbre, porque la incertidumbre es parte de la vida, ¿no? Y es lo único seguro, realmente, Y es que también. es eso, la vida es un constante cambio, nada va a ser eterno, o sea, ni todo lo bueno ni todo lo malo, nada es eterno, es un constante cambio. Um, sí, algo más venía, pero se me fue ahorita. Es que tocamos todo así como en esta reflexión. Sí. Sí. Iba a decir una grosería, pero mejor no. No le tengas miedo. Sí, no, suéltala, amiga, suéltala. Porque fíjate, creo que la palabra miedo, o más bien la pregunta, ¿a qué le tienes miedo cuando tienes miedo? Nos da la oportunidad de revisar estos pensamientos en donde están aquel que tenemos miedo y de poder revisar estas creencias. ¿Cuáles son Ujú. las creencias? Sí, Y sí. poder cuestionar estos pensamientos y poder cuestionar estas creencias para podernos dar cuenta, para poder tomar conciencia si este miedo es algo real o es algo irreal, ¿no? Creo que el miedo es, a ver, así como lo decía en un principio, viene instalado en nuestro kit de ser humano el miedo. Y creo que el gran miedo de todo ser humano es a ser abandonado. Y ser A abandonado no pertenecer. no pertenecer. Pero este es un miedo, a ver, un ser humano no podemos ser abandonados. Los únicos que pueden ser abandonados son los bebés, que no se pueden valer por ellos mismos, y Ujú. son los adultos mayores, que Ancianos. Ujú. también no se pueden valer por sí mismos, pero nosotros que estamos como en esta edad, ¿no? Ya no somos bebés, todavía no somos adultos mayores, no podemos ser Ya Estamos nos en falta medio. mucho. Digamos que estamos en medio, Mónica, exacto, gracias. o sea, no podemos ser abandonados. Y este creo que es como, pudiera ser como uno de los fundamentos del miedo. Sí, Pero no, es que, Lau, yo ahí me voy, tal vez me choca un poco la palabra, como esta frase que se escucha en todas las novelas de Televisa, ¿no? Nos abandonó tu padre, ¿no? Es como que ¿Qué? si fuéramos, que nos nos abandonó tu padre, ¿no? O sea, como que si somos cosas que, ya no me sirvió esta lámpara, la dejo ahí tirada en el callejón. ¿No? Como nos objetizamos, porque me atrevo a decir, un niño que su madre o su padre deciden no criarlo, van y lo dejan y adivina que otros seres humanos se hacen cargo de, por ¿no? eso es En, por eso. en, y en el peor de los casos el bebé muere, ¿o no? O esto que dices, Lau, un adulto, pero adivina que hay más personas e incluso ha habido casos donde algún bebé se pierde en la selva y un animal lo adopta, ¿no? No me acuerdo en cuál de los libros leímos de la sacrificación, no me acuerdo si era así, pero una niña se cría con lobos, creo que eran dos hermanitas, se crían con lobos. ¿Adivina qué? Pues porque es un instinto, Claro. ¿no? Entonces no podemos, para empezar, no podemos ser abandonables, pero sí es tan importante esto que dices de cuestionar eso a algo que le tenemos miedo. Es proporcional. Por ejemplo, el ejemplo que ponías del perro en la calle, pues pasó la primera vez, me sorprendió, me asusté, sí. La segunda vez paso por la otra calle y el perro de todos modos me sigue asustando. Pues mejor, ¿qué hago? Si lo puedo evitar, pues ya no paso por ahí, ¿no?
pero es terquedad y a veces somos muy ciegos en nosotros mismos de sigo pasando esperando que el perro no me asuste, pero pues es que el perro está ahí. Pero es que yo creo que es esa capacidad de reflexionar y decir, a ver, esto me sirvió por tanto tiempo, pero me sigue sirviendo. Es que es eso, cuestionarnos, pero no lo Sí. hacemos. Y No, fíjate, también lo que le llamamos trauma, dentro de psicología, es como revivir un miedo una y otra vez como si se viviera real, ¿no? Entonces, hay veces que Ujú. estamos tan adentro del bucle que no podemos ni siquiera cuestionarlo, o sea, porque no viene tanto como en lo racional. Entonces, Exacto, pero porque está ahí adentro. una forma en que se trabaja el trauma, por ejemplo, es como primero traerlo al cuerpo, como bien decías, porque el cuerpo es el que recibe. Entonces, yo recuerdo que alguna vez, y creo que les platicaba la vez pasada, que entré a un taller de trauma y por una situación que pasó en la familia, pues ya pasé yo. Y lo único que me dijeron es que era como que sintiera todo eso que estaba sintiendo y ya después era como empezarlo a respirar y era como a ver qué color tiene y qué peso tiene y concentrarme en eso y dejar que pasara. Y la verdad es que no es que haya olvidado todo lo que pasó, no es que no estuviera ahí, pero la intensidad bajó muchísimo. Es que es eso, Porque, porque lo ujú, vas moviendo, se va transformando. Y ahorita estoy leyendo ujú, este libro, se llama Alimentando tus demonios. ajá, Pero lo que dice me recuerda mucho a Dr. Gabor Mate, dice, no me acuerdo cómo se pronuncia su nombre, pero dice es eso, ¿no? El trauma es, te pasó una situación y si te pasó, por así decirlo, un abuso sexual, ¿no? Si pasó varias veces, va a quedar más impregnado ese trauma porque se repitió más veces. Es muy diferente de que te encierras en un elevador y te asustas, no va a tener tanta carga emocional, pero cuando nos hacemos cargo, y Sergi Torres dice, le das la bienvenida a eso que siente el cuerpo sin llamarlo, sin catalogar, sin ponerlo en etiquetar. una, etiquetarlo, gracias. Te le refieres a él como una sensación o como aquí ella dice, te sientas, te sientas enfrente de tu demonio, es literal, te sientas enfrente de él y le dices qué quieres, qué necesitas, qué observas, lo permites que viva en ti, porque sí, y anoté aquí, bueno, no anoté, me gustó una frase que leí hace ratito, se las quiero decir. Dice, el demonio en la psique humana viene de un fallo en unir, en reconciliar los diferentes aspectos de nuestra experiencia. Cuando abrazamos todo lo que somos, incluso el mal se transforma, pero solamente sucede cuando le damos esa bienvenida, porque ujú, si no lo reprimimos, entonces sigue siendo más de lo mismo. sí. Pero Y mucha gente no pierde, pero mucha gente no se anima a hacer eso, a Es, enfrentarse, a sí, sentarse, no quiere sentir, o sea, yo, siempre están buscando adormecerse. Ese es yo, Pero sabes que Mili, tienes toda la razón y creo que aquí algo que pudiera como a las personas que hoy nos escuchan a ver, nos han inculcado justamente esto, que sentir ciertas cosas no está padre, no está bien, no se siente bien, no es bueno y ahí pónganle la palabra lo que que quieran, sí, quieran, cuando en realidad es todo lo contrario, cuando exacto. es lo que nos está frenando en realidad, cuando realmente vive solamente en nuestra mente, no es algo que nos va a venir a hacer daño. El daño lo está haciendo porque lo mantenemos dentro de nosotros. Y esto es lo que me gustaría que si algo pudiéramos dejar esta semillita esta noche, me gustaría que fuera esto, que es tan liberador el poderte sentar, como dice Sandy, como dice Moni, como dice Silly, podernos sentar frente a nosotros,
frente a nuestros demonios, frente a esto que le tenemos miedo, frente a esta oscuridad y poderle preguntar, ¿qué necesitas de mí? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿A qué le tengo miedo cuando le tengo miedo? Y mirarlo de frente, nos vamos a dar cuenta que es como este algodón de azúcar, que apenas toca contacto con la lengua, se deshace, apenas toca contacto con la conciencia, nos damos cuenta que solo vive en mi mente, que no es real. Y aquellas cosas que sí sean reales, que sí hayan sucedido, como esto que comentabas de una violación y que queda este trauma y esta memoria y todo esto, claro que se puede trabajar, claro que se puede mirar de frente y se puede transformar, porque entre más lo mantengamos tapado, ignorado, disociado de nosotros, más nos va a perseguir y no somos conscientes de esto. Más pesada es esta mochila que traemos cargando y no nos damos cuenta que es esto tan liberador. Es como cuando entramos en un lugar en donde hay muchísimo ruido, no sé si les ha pasado, y dices, hay algo que me molesta, pero no sabes exactamente qué es. Y cuando sales de ahí dices, ay, no me voy a dar ya era el ruido. un descanso. Así es cuando podemos deshacer estos miedos que están en mi cabeza, en mi imaginación, ¿no? Este miedo a enfrentar, no sé, voy a poner por un ejemplo, ¿no? Me quedé sin trabajo y tengo que pagar colegiaturas y tengo que pagar hipoteca y tengo que cuentas por cubrir. Es un miedo real, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Es una incertidumbre que está real. Sin embargo, nuevamente, si yo me siento, miro de frente y respiro y recibo, como decían, ¿no? ¿Y cuáles son mis posibilidades dentro de esto? Me voy a dar cuenta, muy probablemente, que soy posibilidad dentro de esta situación, pero y no soy miedo dentro de esta situación. No sé si me explico con eso. Sí. Sí. ¿No? Entonces, creo que dentro de la pregunta está la respuesta. ¿A qué le tengo miedo cuando tengo miedo? Y si yo me siento a reflexionar y escribo, ¿a qué le tengo miedo cuando tengo miedo? Voy a poder descubrir o voy a hacer una autorrevelación y entonces voy a poder mirar de frente aquello a lo que le tengo miedo y mirar cuáles son mis opciones dentro de eso. Y me voy a dar cuenta que no es tan terrible como yo creía que era. Exacto, exacto. Esto, ahorita que decías cómo lo evadimos, me acordaba que hice una meditación el otro día y se trata de respirar, ¿no? Entonces nos invitaba a agarrar un cojín y abrazarlo y apretarlo. Y decía ella, vas a apretarlo, apretarlo, apretarlo totalmente, vas a inhalar, 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 hasta que ya no puedas más. Lo vas a apretar y te vas a aferrar a todo ese dolor que has sentido. ¿A qué te aferras? ¿Qué es aquello que te duele? Entonces es un ejercicio muy lindo porque yo no sé si estoy haciendo las cosas bien o no, porque nunca había entrado en ese tipo de trabajo el que hace ella, pero la primera vez recuerdo que lo abracé y me dolía tanto la espalda y era una contracción completa. Hice una abdominal preciosa con el estómago de tanta fuerza que hice y decía, y cuando ya no puedas más, aprieta más y aprieta más y aprieta más. Y llega el momento en el que el cuerpo dice, ya me cansé. Y empiezas a abrirte. Entonces se me afigura, lo traigo porque digo, ¿cuántas veces? Porque yo también lo he escuchado de gente que quiero mucho, que me dicen, es que qué miedo ir a terapia por lo que pueda salir. Y yo digo, si supieran que sí, a veces sale uno más bateado, pero es porque te están curando la herida por fin para que sane. Y en todo caso, nos las vivimos con el cojín apretado y contrayendo y creemos que eso es vivir. Sí, es Y lo correcto. lindo que es soltar. Sí. El liberador que es. Sí. Y respirar.
Ay, Sí. sí, natural. Sí, a mí me ha pasado que de repente, cuando empiezan las primeras sesiones, una persona me dijo, no vine la semana pasada porque estaba tan mal que dije, no voy a ir porque estoy muy mal. Y yo, es que al Se supone que contrario, para es eso vengas. cuando vamos a trabajar o te voy a acompañar a atravesar esto que estás viviendo, ¿no? Entonces Ujú. era como que yo pensaba que era cuando podía hablar y eso, y es como estoy evadiendo porque si no me voy a presentar ante mi demonio, porque no es como que la persona que te acompañe, pues te va a juzgar o va a pensar, ay, o sea, no, al contrario, es como te estoy prestando mis oídos y te estoy prestando mi atención para que tú atravieses, para que tú te escuches y no lo hagas solo, Y ¿no? es que, ¿sabes? Hoy lo veía en una sesión, como tantas veces, no sé si han escuchado o leído este libro, no sé cómo exactamente se llama, pero creo que el, el, hom- el hombre en armadura de óxido o algo así. La armadura oxidada, algo así de Algo la... así, sí, que es una persona que se pone la armadura y pues él sale y El defiende hombre de la y armadura oxidada. ese, gracias, Lau. Entonces, en la sesión era lo que veía, cuántas veces no nos podemos estar madura de hasta que esté bien, entonces, ¿no? Ya se nos ha vuelto un poquito enfermizo este tema de estar bien, soy autosuficiente, yo me sé regular sola, yo puedo gestionar mis emociones. ¿Cómo nos pusimos tanto esta armadura que entonces ya ni siquiera nos relacionamos con un otro? Porque entonces yo me puse mi mascarilla y hasta que no esté bien, entonces ya voy con Moni o con Lau o con Ili para que me ayuden como a ver qué onda. Pero es que entonces nos dejamos de relacionar de ser a ser, ¿no? Ujú, ujú. Sí, claro. Wow, este tema da para más, pero Pues sí. se nos ha acabado el tiempo y siempre decimos, va a haber segunda parte. Yo creo que este tema sí me interesa retomarlo, no sé ustedes, y sobre Sí. todo también que nos escriban y nos digan qué tema les gustaría que impartiéramos. Tal vez esto del miedo es muy amplio y muy, como dice Moni, muy heavy, pero a la vez es muy liberador y es muy interesante empezar a observar el miedo, no como algo malo, algo como algo que va a pasar, sino como algo, como una aceptación, como lo que hemos estado trabajando en un taller que estamos tomando de dejar ir, que más a lo más que le tenemos miedo es a la aceptación y es lo que dice Sandrita, aceptar, a dejar de abrazar y abrazar y apretar, que no necesitas cansarte, o sea, no necesitas que duela, sino simplemente observarlo, soltarlo y liberarlo. Y eso es lo que no nos enseñan en este mundo, ¿verdad? Y Y bueno, estamos aprendiendo. estamos aprendiendo, por eso estamos Sí, en estos programas por eso para estamos acá, sí. Ay, hasta yo aprendo, yo estando hasta escuchando ahorita dije, ay, sí es cierto, o sea, hasta uno aprendemos, o sea, estos temas son tan liberadores, tan llenos de, como les digo, esos lingotes de oro que te puedes llevar hoy a tu cama a reflexionar y no nada más a tu cama, sino en esta semana, qué es lo que tengo miedo, que tengo que soltar. Y pues a veces es más el cuento que nos contamos que lo que es la realidad, que dice, es más noble la realidad que el cuento que nos contamos, dice Byron Katie, es cierto. A veces la realidad no es tan dura como lo somos nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Y bueno, antes de despedirnos, chicas, quiero que, si me permiten, poner un video de la fundación para despedirnos Claro. y a ver.
Hola, soy Fátima, sobreviviente de cáncer, y estoy aquí para darle la gracia a la Fundación Camorfin Reconstruyendo Vidas. Kimberly es una persona con un corazón dispuesta a ayudar a cualquier persona que esté pasando por una situación difícil, y quiero agradecerle por el apoyo que me brindaron en este proceso, que no fue fácil, pero gracias a Dios salí vencedora. De parte de la Fundación recibí medicina natural, cuidado personal, esta playera de la Fundación y entre otros detalles. Muchas gracias, Kimberly, y a su Fundación Camorfin. Bueno, pues tenemos todos estos testimonios que han podido lograr vencer esta enfermedad, gracias primeramente a ellos mismos y a Dios, y sobre todo a esta fundación, y como dice, a la playera también la podemos encontrar en la página de ahí de Reconstruyendo Vidas de Kim Morphy. Ahí tenemos una tienda online también, y bueno, recordarles que sin su ayuda esto no puede ser posible. Y bueno, gracias a estas bellezas también que vienen y nos aportan desde su corazón para que ustedes puedan tener algo de esta fundación. Y bueno, chicas, nos hemos llegado al final, y bueno, quisiera preguntarles con qué se van el día de ahora y con qué se quieren despedir. No sé quién quiera empezar, Simón, Sandrita. Bueno, pues yo me voy con mucho aprendizaje, entonces es como poner atención y no negar mis emociones, cuestionarme, que no se me olvide cuestionar que todo esto que pienso terrorífico es solo eso, un pensamiento, y espero que te vayas también con este mensaje y pues muy agradecida por el programa porque estuvo bueno. Muchas gracias. Laurita. También me voy también con, pues como muy reflexiva en esto de a qué le tengo miedo cuando tengo miedo, ¿no? Con todo esto que hemos compartido, que ha compartido Moni, Sandy, tú y Lee, de esto del cojín, esto de poder estar con mis emociones y mirar de frente. Y también con esta parte de, creo que fue Einstein quien lo decía, de la imaginación es más poderosa que el conocimiento, ¿no? Y en cuántas ocasiones esta imaginación nos juega chueco, ¿no? Porque nos lleva a la casa de los sustos cuando imaginamos el peor de los escenarios. Y me gustaría dejarlos como con como con una analogía, ¿no? El decir, el mayor freno que podemos tener en nuestras vidas es el miedo. Y es muy similar a tener los puños apretados, los puños cerrados, y estarnos enterrando las uñas. Y al tener los puños cerrados por miedo, ¿no? A recibir lo que sea que tengamos que recibir de la vida, el que los tengamos cerrados no va a impedir que llegue lo que tenga que llegar, lo que vaya a llegar, pero sí va a impedir que abracemos y tomemos aquello que también podemos tomar y abrazar. Entonces, es esta invitación a que reflexionemos a qué le tenemos miedo exactamente y poder cuestionar nuestros pensamientos y poder cuestionar a esto a que le tengo miedo es real. ¿Es real? Ujú. ¿Este miedo es real o está en mi cabeza? ¿No? Pues yo me voy con el corazón bien lleno, me divierto mucho. Perdón si no es el tema, pero me divierto mucho estando acá con ustedes, lo disfruto un montón y creo que me llevo eso, ¿no? Como el miedo es nada más una invitación a estar seguros, ¿no? De que si voy por un callejón y algo no me late, es precaución del mismo cuerpo, pero creo que también llevarnos en cada día a cuestionarnos, ¿esto es imaginario o puedo hacer algo al respecto o no? ¿No? Y ya de eso se va desenlazando algo
pues el sentirse mejor con el día a día, ¿no? Y esta sensación de que si en el misterio le tengo, puedo elegir el miedo o puedo elegir la confianza, que cuesta lo mismo. Pues sí. Y bueno, pues yo sí me voy, como dice Laurita, muy reflexiva en observarme, en qué estoy fantasmeando, pues en qué estoy yo, qué es la realidad. Y también tener cuidado, pues, en no proyectar mis miedos a las demás personas por no hacerme responsable. Y eso me hace como reflexionar mucho. Y bueno, para ti, llévate este programa y si es posible, vuélvelo a ver para que tú tengas más distinciones y empiezas a observar, porque soltar también es liberador y es vivir en el ser. Y bueno, chicas, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por estar este lunes. Nos vemos dentro de 15 días. Un abrazote le mandamos a Sandrita Chávez, que esperemos que dentro de 15 días nos acompañe y sabe que la queremos mucho y la extrañamos. Y bueno, a ti recordarte que los lunes y los miércoles aquí te esperamos a las 8 de la noche. Y bueno, chicas, les mando un gran abrazo, todito mi amor, hacia Mazatlán, a California y a Cuernavaca. Las quiero muchísimo y nos vemos dentro de 15 días. Las quiero. Bye, gracias. Gracias. Bye.